Libro de Esther, el capítulo 3 y el versículo 1. Vamos a leer unos cuantos versículos aquí, los primeros 11 versículos, que dice así: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo, lo honró y puso su silla por encima de las de todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces el mandamiento del rey? Así le hablaban cada día, pero él no los escuchaba, debido a lo cual lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues él ya les había manifestado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira. Pero no contentándose con castigar solamente a Mardoqueo, y como ya le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. El rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean exterminados, y yo entregaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean ingresados a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Vamos a dejar aquí nomás, por no leer todo el capítulo, que es sumamente interesante. Les recomendamos ir leyendo el libro de Esther, que es una historia sumamente interesante, donde, como dijimos al principio, curiosamente, no se menciona ni una sola vez el nombre de Dios, pero se siente la presencia del Señor, el cuidado de Dios, la misericordia de Dios y la intervención de Dios en los asuntos grandes y pequeños de la vida. Habíamos visto también en mensajes anteriores de qué manera llega Esther al trono, a ocupar el lugar de reina en uno de los imperios más grandes de la historia, que alcanzaba una cantidad enorme de lo que hoy son naciones. También vimos al final del capítulo 2 un extraño episodio donde Mardoqueo, el tío o primo de Esther, y a su vez el que la había criado, ya Esther está ocupando su lugar de reina. Mardoqueo, que era el que la había criado, está ocupando un lugar a la puerta del palacio. Entendemos que ocupaba un lugar de autoridad dentro o entre los cortesanos. No era un mero ciudadano, sino era un hombre que ocupaba autoridad, tenía un lugar de autoridad.
Y vimos cómo Mardoqueo denuncia un complot que habían tramado algunos de los siervos del rey para matar al rey. No sabemos si era con motivo de que había desplazado a la reina Vasti. Como ya dijimos también cuando tratamos ese tema, es posible, no lo sabemos, que haya sido una gran injusticia porque el rey estaba borracho y sus cortesanos estaban borrachos cuando le pidieron a la reina que venga. Muchos piensan que ella hizo lo correcto no viniendo, pero bueno, así eran los reyes y los emperadores por aquellos tiempos, todavía lo son así, desgraciadamente en muchos países del mundo, donde la vida no vale nada y los reyes o los gobernantes hacen como los emperadores romanos. Si levantan el dedo es que le concedan la vida al súbdito y si bajan el dedo es que lo matan. No les importa ni la justicia o les importa muy poco, lamentablemente, y así anda el mundo. El rey había desplazado a Vasti, no sabemos qué pasó con ella, en qué quedó, pero muy probablemente ha sido una injusticia. Algunos suponen que estos dos siervos, que también eran cortesanos, estaban posiblemente indignados por aquella situación y llegaba a tanto la indignación de ellos que querían hacer justicia por mano propia y matar al rey. Esto es descubierto por Mardoqueo, que inmediatamente lo denuncia en el palacio, se hace una investigación, se encuentra que la cosa era cierta y se manda a la muerte a estos dos conspiradores. Se anota en el libro de las memorias del reino y la cosa quedó ahí. Aparentemente se olvidaron de darle las gracias a Mardoqueo por lo que había hecho. Sin ninguna duda, dijimos, Dios estaba preparando sus cosas para el tiempo adecuado. Casi siempre el tiempo de Dios es distinto que nuestro tiempo. Casi siempre nosotros obraríamos de una manera distinta que Dios obra. Y casi siempre Dios obra un poco más despacio que lo que nos gustaría a nosotros. Pero Dios obra. Y benditos los que pueden confiar en Él y dar lugar a la obra de Dios. Y no se apuran a buscar justicia por mano propia ni soluciones por mano propia, sino se apuran para buscar realmente la voluntad de Dios y agradarle a Él. En el pasaje que hemos leído hoy en el capítulo 3, parte del capítulo 3, que volvemos a repetir, será bueno leerlo en nuestras casas, será de mucha bendición. La primera cosa que encontramos es el encumbramiento de Amán. Amán era un amalecita, es decir, de una nación con la cual Israel tenía un conflicto perpetuo. Ustedes saben que en el lenguaje del Nuevo Testamento, el amalecita y en particular Amán tipifica la carne. Y la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Y estas dos cosas, dice la Biblia, se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos cada uno de nosotros, sino que hagamos o lo que Dios manda, haciendo lo que el espíritu nos dice, o lo que la carne manda, haciendo lo que la carne nos dice. Así que esa presumida independencia del hombre para hacer lo que quiere es sencillamente para optar entre hacer lo que Dios quiere o hacer lo que la carne quiere. Así que Amán pertenece a ese pueblo. Ese pueblo tuvo un conflicto muy feo cuando Israel estaba viniendo de Israel e iba a entrar en la tierra de Canaán. Y obró muy mal con Israel para destruirla. Y Dios le dijo que a Moisés
que iba a tener conflicto con Amalek para siempre. Pues este es un descendiente de estos amalecitas. Y ya nos podemos imaginar de por qué en parte del conflicto con Mardoqueo. Mardoqueo era judío. Dijimos que es probable que él no haya nacido en Jerusalén, porque aproximadamente entienden que este episodio en el libro de Esther data de 115 años después de la destrucción de Jerusalén, y ya habían vuelto los primeros contingentes relatados en el libro de Esdras, habían vuelto a Jerusalén. Todo esto sucede en Susa, la capital del reino, y por lo tanto Mardoqueo no pudo haber nacido en Jerusalén, pero era hijo de uno de los que habían venido de la cautividad y que por lo visto no se habían vuelto con los que volvieron a reconstruir el templo y que más tarde iban a reconstruir también los muros. Ahora, Mardoqueo dice que no se arrodilla ante él. Era muy común que aquellos príncipes selectos, como era en este caso Amán, era el número uno, no era uno de un cuerpo de príncipes, él era el número uno, normalmente tenía una silla mucho más elevada que todos los demás, y todos, ni qué decir del pueblo, pero todos los cortesanos le rendían pleitesía y honor. No sabemos si él impuso esa condición de que se arrodillaran delante de él, no lo sabemos. Pero sí dice que todos se arrodillaban, nadie se animaba a hacer una cosa distinta, pero cuando llegaba el turno Mardoqueo, o posiblemente Mardoqueo estaba entre todos los cortesanos, era el único que no se arrodillaba. ¿Cuál era la razón? No lo explica aquí la Escritura. Podemos suponer algunas cosas que son importantes. Una, que él entendiera que ese arrodillarse, este hombre se estaba arrogando derechos divinos, como algunos reyes se arrogaban. Es posible, es posible. Es posible que no lo hiciera porque este era una amalecita y él consideraba que no podía arrodillarse frente a una amalecita. En fin, podemos tener la posibilidad de pensar muchas cosas. Lo cierto es que Mardoqueo no se arrodillaba. Yo pienso que alguna razón importante había. Lo más importante de todo es que Dios lo sostuvo y lo bendijo. Si hubiera sido un acto de rebelión de parte de él, que en los subordinados muchas veces hay actos de rebelión, es un poco difícil los actos de rebelión abiertamente, pero secretamente hay mucha rebelión en el pueblo. Pero si hubiera sido un acto de rebelión el de él, difícilmente hubiéramos pensado que Dios hubiera bendecido esa actitud. Digo difícilmente, porque a veces hace Dios cosas que nos deja parados, nos deja espantados. Uno dice, no, Dios no puede bendecir porque eso estaba mal. Y está mal y Dios lo bendice y de ahí saca una gran bendición. Qué Dios grande que tenemos, ¿eh? Qué difícil meterlo en una caja. Qué difícil meterlo en una doctrina fría. Esto no es una invitación a hacerlo mal. Como dicen algunos, hagamos males para que nos vengan bienes. Eso es un pecado. Y aunque Dios pueda usar a veces una desobediencia, aunque Dios pueda usar a veces algo que está mal, es posible que tarde o temprano tengamos que pagar eso que hemos hecho. Dios no lo disimula. Dios conoce nuestros corazones. Pero por otra parte también Dios conoce el corazón y a veces errores que comete un hermano o una hermana, que nosotros juzgamos mal, juzgamos a ese hermano, esa hermana, nos escandalizamos,
Y Dios no lo está viendo así. No ve esa intención que estamos viendo nosotros. Y es tremendo cómo el cristiano juzga a otros cristianos. Es de nuestra naturaleza juzgar, no de la naturaleza espiritual, es de nuestra naturaleza carnal juzgar. Y qué mal que va, qué lástima, qué lástima. Ese libro chiquitito que ahora tenemos algunos ejemplares más, del tema de divorcio de Papi, toma este tema del juzgar. Qué difícil que es. Todos los días juzgamos, todos los días escuchamos juzgar a hombres de Dios, a mujeres de Dios, a hermanos de la congregación, a gente sencilla. Todo el mundo juzga a todos, con un poco de amor, porque nos amamos. Pero qué tentación es juzgar. Y a veces Dios no está viendo ninguna maldad. Formalmente no está dentro de las costumbres, pero el Señor no tiene problema con ese problema enorme que tenemos nosotros. Qué importante es ponernos a las manos del Señor y caminar de la mano de Él. Qué distinto que es, qué distinto que es, qué distinto que es. Lo dejo con esto, no sé. Estaba bien, estaba mal, que no se arrodillaron, no sé. Lo que sé que Dios usó eso que uno ha dicho, pero es una burrada, ¿qué le costaba arrodillarse? Bueno, también podríamos decir, era una burrada, cuando en el Imperio Romano había que decir, quemar incienso y decir, el César es Señor, nada más que esa palabra, y te salvabas la vida. Y por no decir esa palabra, lo mandaban a los leones. O encendían las antorchas en Roma con los cristianos embardunados para que pudieran encenderse y quemarse. Una pavada. Hay cosas que no son pavadas. Hay cosas que vale la pena jugarse la vida por esas cosas, cuando el Señor nos lleva a eso. No por cabezones, no por cabezaduras, no por rebeldes. No, porque el Señor quiere que en determinados momentos levantemos la bandera a pesar de que nos pueda costar la vida. Así que es muy amplio esto de Mardoqueo. ¿Por qué? Lo que sé, que no lo hacía, que no se arrodillaba y que esto trajo mucha preocupación en los cortesanos. También se imagina el ambiente entre los cortesanos, ¿no? Otro que déficit cero, la política que había entre ellos. Cada uno haciendo su propio juego para ver si podía estar cerca de Amán, para ver si podía estar cerca del rey. Pura carne. Creo que Mardoqueo no jugaba así. Había otro espíritu en él. Evidentemente había otro espíritu en él. Eso sí, puedo decirlo. A través de todo el mensaje de Esther, Mardoqueo fue el hombre que Dios utilizó. ¿Sabe para qué? Para gloria del nombre de Dios y para bendición del pueblo de Dios. Aleluya. ¿Hay pueblo de Dios acá? Ah, gloria a Dios. Así me gusta. Los siervos del rey intervienen, están preocupados. A lo mejor dirán, a ver si se va a aguantar sin arrodillar, va a ver. ¿Qué se cree? ¿Que es más que Amán? Y le hablan primero, y le hablan y le siguen hablando, dice que le están hablando, y él no hace caso, no escuchó, y entonces lo denunciaron. Cuando Amán se entera, se enciende como una hoguera, se pone loco, se pone loco. Un hombre que jamás conoció a Dios, ni tampoco quiso conocerlo, ¿eh? Un hombre lleno de soberbia. El hombre es soberbio, el ser humano es soberbio. Aún el creyente con cara más pálida, buenita, tiene su soberbia, tiene su yo que de alguna manera no le gusta que se lo pisoteen. Pero el hombre que no tiene a Dios
es todo soberbia. Puede estar disimulada esa soberbia, puede estar muy bien manejada, puede ser un hombre o una mujer que sepa manejarse y manejar los tiempos como los hay, incluso gobernantes que son sabios para manejarse, pero humanamente sabios, en la carne nada más. Y que ponen sus vidas, no por el Señor, por soberbia, por amor propio, para que vean lo que son capaces de hacer. Son los más inteligentes, son los más ilustres, son los más admirados. ¿No se acuerda de uno que era así? Que cayó del cielo, se llamaba Lucifer. Se miraba al espejo, decía, qué hermosura de ser que Dios ha creado. Se daba besitos en el espejo y cayó de su lugar. Amán es un soberbio, es el tipo de la carne, es una amalecita, y no nos vamos a agarrar con los amalecitas ahora, porque hay muchos seguramente amalecitas descendientes de Amalek convertidos a Cristo, seguro, seguro, la gracia de Dios los ha alcanzado. Ruth pertenecía a un pueblo que había sido maldecido como eran los moabitas, y sin embargo entró en la congregación del Señor de una manera brillante. No podían entrar hasta la 10ª generación. Recién el 10º descendiente de Ruth podía entrar en la congregación. Él entró directamente por la gracia de Dios. Así que no nos vamos a agarrar con ningún pueblo. Ustedes saben que estos son figuras de cosas que nos interesan a nosotros porque tienen que ver con nosotros, porque conocemos a Amalek, lo tenemos adentro, esa vieja naturaleza, y conocemos también a Cristo, que lo tenemos adentro por la gracia de Dios. Amán se llena de ira y no se contenta en poner manos solamente en Mardoqueo, no se contenta en mandarlo a la muerte. Pienso que era bastante sencillo para él mandarlo a la muerte. Es probable que haya tenido que pedírselo al rey, pero el rey estaba tan obnubilado con su primer ministro, estaba tan tonto con él. Pobre mundo, a merced de hombres que gobiernan, que no tienen a Cristo. Y asumir una responsabilidad como gobernar sin tener a Cristo. ¡Qué tremendo! Depende de lo que dependía el rey, de lo que dependía Amán. La primera cosa que hace Amán es que echa suertes en el mes duodécimo, que cae en el mes duodécimo. Echa suerte porque era un supersticioso, como se hacían casi todas las cosas en ese tiempo, como se hace ahora también en muchos círculos. Gente importante, a veces hemos leído reportajes en revistas importantes de gente importante, cómo recurre a los adivinos en secreto para consultarlos y saber el próximo paso que tienen que dar. Pobre gente, y pobre los que están bajo ellos. ¡Qué pobreza! ¡Qué falta de luz! ¡Qué manera de caminar en tinieblas! Fíjense que él echa la suerte, estaba en el mes primero. La suerte cuando tenía que traer este desastre sobre el pueblo, la matanza que iba a ser de judíos, cayó en el mes duodécimo, o sea, 12 meses después. Y dio tiempo para que se armara todo lo que se arma en el libro de Esther, y el pueblo de Dios se fortaleciera. Y cuando llegó la fecha que le dio la suerte fue exactamente adversa, y el pueblo de Dios tuvo una gran victoria y Amán fue ahorcado terriblemente. Podemos explicarnos esta actitud de Amán por los antecedentes que había, lo que Dios había dicho a Moisés: para siempre habrá guerra con Amalek. Puede ser.
Pero creo que por sobre todas las cosas, Amán ha perdido el control de sí mismo. La ira lo ha enceguecido y él quiere hacer justicia, no solamente con Mardoqueo, que lo ha ofendido, sino con todo el pueblo de Dios, con todos los judíos que están en el reino, que son muchísimos, muchísima gente, que en estos años ha hecho grandes posesiones y de las cuales él quiere apoderarse ahora y despojar a toda esa gente a quien quiere matar. Acto seguido, intercede ante el rey con mentiras para preparar su plan exterminador y consigue convencerlo con mucha facilidad. Vaya fuerza de un gobernante. Estamos hablando de un rey poderosísimo. El dinero que quiso pesar Amán para darle al rey por el presunto perjuicio de eliminar a esa gente, algunos calculan que llegaría a los 5 millones de dólares. Un dineral. Eran reyes sumamente poderosos, tenían una cantidad de provincias que ahora son naciones, tenían un sistema de correos impresionante, todo el imperio estaba coordinado. Sin embargo, un hombre tan vulnerable como este rey, que por una borrachera despreció y descalificó a su esposa, que por entusiasmo con un ministro lo escucha, no razona y accede a que no solamente destruya a Mardoqueo, sino que destruya toda la simiente de los judíos. Estamos hablando de muchos miles de personas. En una decisión como la del Imperio Romano, del emperador, en lugar de levantar el dedo lo bajó. Está bien, mata a esos cientos de miles, está bien. Y no te preocupes por el dinero, no hace falta que me pagues nada. Estoy en tus manos. Un gran gobernante, Dios mío. Menos mal que sabemos que estamos en las manos de Dios. Menos mal. Tanto que exigimos del mundo, queremos buenos gobernantes y me parece fantástico. Lo que no me parece fantástico es que nos amarguemos porque no hay buenos gobernantes. El buen gobernante va a venir, hermano. Jesús va a reinar sobre cielos y tierra, nuevos cielos y nueva tierra. Él va a gobernar, Él va a reinar. Lo vamos a ver con nuestros ojos, aunque no lo crea, hermano. Aleluya. Él va a reinar. Pero no ponga esperanzas en los gobernantes de la tierra. Yo sé que 1000 veces nos hemos entusiasmado con hombres y pensábamos que era la gran solución. La gran solución cuando Él asuma el reino visible. Ahora está invisible. El reino visible. Ahora está esperando. Todavía está esperando. Dice, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el último enemigo que será vencido, decíamos el domingo, será la muerte. Aleluya. Alabado sea Dios. Termina el rey quitándose el anillo y entregándole a este criminal para que haga todo lo que ha pedido. No le pregunta nada. Hay niños, hay mujeres. ¿Cuántos miles o cientos de miles son? Le pregunta. No le importa nada. Él está en otra cosa. Está con otros intereses. Hay vidas inocentes. No le importa. Van a destruir bienes, riquezas, gente que son una columna en su imperio, gente productiva, gente capaz. No importa. Hay otros intereses. Esos son los gobiernos humanos. Yo sé que no son todos así. Pero consuélese hasta que Jesucristo no gobierne. Tendremos que tener estas cosas y tenemos que sujetarnos a estas cosas. Pero saber que estamos en las manos poderosas del Señor. Ni bien se entera Mardoqueo todo esto, ya lo veremos otro momento. Se pone en marcha.
un varón de Dios, con la estrategia que Dios le da. No sabía qué hacer. Ya veremos, se viste de saco de cilicio, se humilla, se quebranta, clama a Dios, ayuna, no quiere comer. No sabe qué hacer. No tiene un montón de soluciones en el bolsillo. ¿Sabe una cosa? A veces pienso que es más fácil para los creyentes ser fieles en días difíciles que cuando vienen los días fáciles y los negocios prosperan y los sueldos aumentan y los puestos de trabajo se multiplican y las oportunidades también, y podemos meternos en el mundo y sacarle jugo también. Creo, francamente, es mucho más difícil eso que seguir al Señor en días grises, que no hay grandes noticias, que la carne no tiene grandes incentivos, pero que nos ayuda a ver el fulgor, la gloria, la majestad de aquel que está reinando ahora. Cada uno de nosotros tenemos un receptor en nosotros, tenemos el Espíritu Santo que nos hace sentir cuando le damos lugar, nos hace sentir, sin embargo, Él todavía reina. Aleluya. Nos viene la nube de oscura a presionar sobre nosotros, pero en algún momento reaccionamos. Todavía reina, todavía Cristo vive, todavía lo esperamos. Bienaventurados los hermanos que pueden tomarse de la mano de Dios, aunque sea un solitario Mardoqueo, en un estado vastísimo, en un lugar imposible de meterse, pero que se agarraba de la mano de Dios, sabía que el único que podía salvarlos era Dios, y casualmente, entre comillas, los salvó para la gloria de su nombre. Aleluya. Dios les bendiga.